Este es el índice de los temas que se van a tratar en este portafolio. El contenido de este portafolio está realizado en base a la asignatura Patrimonio Arquitectónico 2. Este incluye análisis de libros y entes arquitectónicos realizados en clase con los temas orientados en cada libro. El primer libro que vamos a tratar va a ser los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Los 10 libros de arquitectura es un tratado sobre la arquitectura clásica, entendiendo por clásica la arquitectura que se hacía en Grecia y Roma hasta la caída del Imperio Romano. Este tratado o libro hizo su primera aparición en 1486 y fue realizado por Marco Vitruvio Apolión, escrito en la época de Augusto. Trata sobre cómo se deben conocer los aspectos tales como lugar indicado, materiales que hay que emplear, tipos de edificios, órdenes, ornamentos y máquinas variadas, consideraciones astronómicas y matemáticas. Este fue parteaguas para establecerse el futuro de la arquitectura y los intereses del Estado. El primer libro trata de sus posibles usos sobre la arquitectura y la necesidad del arquitecto de saber una cultura literaria rica, esto con el fin de poder sobresalir en su trabajo y adquirir prestigio. Vitruvio comenta que el arquitecto debe tener ingenio y ser dedicado al trabajo, instruido, hábil en el dibujo, saber de geometría, entendedor del arte, de la filosofía, perito en astrología. Se pide que también sepa dibujar para poder plasmar en el papel el trabajo que desea realizar y darlo a conocer a la comunidad. En general, debe de ser una persona culta. En el segundo libro, habla sobre los edificios públicos y sagrados desde sus orígenes, las proporciones adecuadas a ellos, importancia de la vida social en torno a ellos, el arche o el principio de las cosas, los ladrillos, cantera, cal y todos los materiales que pueden utilizarse para poder realizar una obra de calidad, todas las propiedades y características para poder realizar todo en orden, así como también las formas de construcción, la incierta y la reticular, promoviendo esta última como la más elegante. En el tercer libro describe cómo habrá de instruirse los distintos tipos de edificios sagrados. Para cada uno de ellos hace una particularizada exposición de las proporciones que habrá de mediar entre los elementos y el todo, así como de las justas relaciones de los elementos en sí mismos. La colocación adecuada de los elementos ligada a la calidad de cada uno de ellos, la disposición en sus clases son la planta, el alzado de la perspectiva, su representación, lo necesario para poder realizarlo, así como la dedicación y el resultado de una serie de continuo trabajo y empeño. Para poder tener un efecto y sentimiento de satisfacción, describe, además de los órdenes arquitectónicos y sus distintas clases de ornamentación. El cuarto libro habla de las columnas desde la invención hasta sus tipos complejos, las características de las columnas, su proporción a la obra, los adornos de las columnas, así como también una determinada ordenación de las vigas. Con todo esto se trata de explicar el uso, las características y la descripción de la belleza de cada una de estas, así como también mejora la orientación de los templos y su adecuado proporcionamiento. El quinto libro habla sobre el foro y las basílicas, sus características principales, las dimensiones apropiadas al número de visitantes, la distribución adecuada e imitar la naturaleza sería la mejor opción con el sonido, la ubicación de que tenga un lugar más favorable y saludable, también la relación que debe guardar la construcción para guardar el sonido y los medios de propagación no se quedan atrás. Esto con el fin de que el sonido se pueda extender de la mejor manera. Habla sobre la construcción de la terma y el mejor aprovechamiento del agua y su fácil desalojo. En su sexto libro se dicta sobre las edificaciones particulares, las condiciones climáticas y la disposición de los edificios, tomando en cuenta las características donde ha de levantarse, es decir, tomar las peculiaridades de cada región debido a la aproximación del sol y el diferente clima. Habla sobre las proporciones de todo el conjunto y la calidad social de los habitantes, las medidas que se necesitan para que la edificación sea habitable y sea agradable a los que moran. El séptimo libro estudia los acabados de construcción, sus características y lo relativo a los colores, vincula los acabados a la adecuada orientación de los locales de tal modo que se evite el deterioro y se propicie el mantenimiento fácil de la moda. El octavo libro hace referencia a la importancia del agua, la mejor manera de obtenerla y de utilizarla, sobre todo el agua de lluvia, las
qué cualidades tiene esta y cuáles son las diferencias de las aguas, como las fuentes cálidas hasta las fuentes frías, manantiales y aguas sulfurosas, entre otras cosas. Habla de cómo nivelar las aguas y así aprovecharlas. El noveno libro aborda las mejores orientaciones de los edificios, de la luz y la sombra, la posición del sol y los planetas. Usa la astrología como referencia para utilizar en la arquitectura. El último libro incluye sobre la construcción de máquinas para elaboración de los templos y la ejecución de las obras públicas. En este libro trata de detallar paso por paso de la construcción de los instrumentos y los materiales a utilizar. Tratan también de poder construirlos si en ese caso fuera el trabajo más arduo y cómo sería necesario mover los pesos de diferentes dimensiones, las poleas y la utilización de otras máquinas. Como conclusión al libro, esta serie de libros hace una gran aportación a la arquitectura y al urbanismo, tratándolos como un arte. Es una información muy importante, muy detallada, que trata de ser descriptivos al entendimiento para relacionarse con todo lo que implica la construcción, la edificación y urbanización. Sobre todo trata de imponer valores, un orden, o sea, lo agradable, lo honesto al realizar una construcción, que no solo con quien la edificara, sino también con quien la utilizara y estuviera en contacto con ella. Ya vamos a pasar a lo que es el segundo libro, que es Saber ver la arquitectura, de Bruno Sevi. Esta obra clásica de Bruno Sevi examina la historia de la arquitectura en materia de su esencia como espacio y su efecto para las creaciones arquitectónicas, junto con edificios como templos, palacios y catedrales. Sevi trata estructuras como fuentes y monumentos. Sevi describe criterios estéticos, culturales y funcionales y aplicarlas en términos de fácil comprensión. El primer capítulo, la ignorancia de la arquitectura, Sevi señala la falta de interés con relación al desarrollo de la arquitectura, así como la ausencia de criterios para ejercer una crítica propicia respecto de las mismas. Se refiere a que el público no se interesa por la arquitectura, tampoco los diarios, y ni siquiera existe una buena propaganda para impedir que se realicen fialdades en el campo de la construcción, como escándalos urbanísticos y arquitectónicos. En su segundo capítulo abarca en profundizar el espacio, considerando el mismo como un protagonista de la arquitectura, en la medida de que el objeto primordial de esta es la creación de espacios. Para iniciarse en el estudio de la arquitectura hay que comprender la belleza de una planta, el equilibrio de sus frentes, la proporción del volumen y cómo, aún así, el edificio puede ser arquitectónicamente pobre. Saber ver el espacio es el inicio de la comprensión de los edificios y el elemento principal de la crítica arquitectónica. El tercer capítulo, la representación del espacio, expone los métodos más difundidos para la representación de espacios, plantas, fachadas, secciones y fotografías, pero ninguna representación es suficiente, toda vez que la única manera de comprender el espacio es por experiencia directa. A través del cuarto capítulo, Bruno Sevi expone las diversas edades del espacio, resaltando los elementos que a su entender son relevantes y así tienen una incidencia sobre la existencia de la arquitectura. Su percepción sobre la historia de la arquitectura incluye los factores técnicos, sociales y artísticos, resaltando los elementos de mayor trascendencia en el análisis de la época o tendencia. En el quinto capítulo se emplean las diferentes vertientes de las interpretaciones de la arquitectura. La interpretación espacial nos cierra el camino a las demás, pues en ella influyen todas las restantes, puesto que en el espacio de la arquitectura se materializan el contenido social, psicológico y los valores formales. En el sexto capítulo, para una historia moderna de la arquitectura, Sevi expresa informaciones sobre la historia moderna de la arquitectura que debe, por ejemplo, leer en las obras del pasado con los ojos de los artistas vivos, abrir el camino a la arquitectura moderna y a la de como conclusión personal de la experiencia de la arquitectura, nos enseña a mirarnos no solo como la configuración del entorno, sino también como un hecho cultural,
Así proporciona unas pautas básicas para aprender de esta observación y explica una serie de conceptos para entender los hechos arquitectónicos en su amplio sentido. Ahora vamos a pasar al libro de la experiencia de la arquitectura de Rasmussen. Este libro trata de cómo percibimos nuestro entorno y las cosas que nos rodean, en especial la arquitectura. El autor intenta explicarnos de una forma sencilla las sensaciones que nos transmiten los objetos más cotidianos de la vida para poder entender mejor así los grandes espacios arquitectónicos. El primer capítulo, que es de las observaciones básicas, nos da unas nociones básicas sobre los criterios que el arquitecto tiene en cuenta para su proyecto, la textura que se elige, el color o la orientación. Por ejemplo, nada es casual, todo está estudiado y tiene su justificación. Debemos de aprender a sentir los espacios y observar cómo estos mismos nos guían de unos a otros. Este es el mapa conceptual del primer capítulo. El segundo capítulo, sólidos y cavidades, nos muestra las diferencias entre lo sólido y lo puramente espacial. Un arquitecto puede concebir su edificio como una masa sólida, pero siempre pensando en los edificios que desea formar. Aquí yo pongo unas gráficas de los edificios que se trataron, los dos entes arquitectónicos que se trataron, que el primero fue el Palacio Strozzi, que es el de abajo, donde se puede ver que se ha realizado una sustracción en el centro del ente, y en la Basílica de San Lorenzo de Florencia vemos que se encuentran en los dos jardines centrales que los separa un volumen. Aquí está el mapa conceptual del segundo capítulo. El tercer capítulo, que es efectos de contraste, nos enseña que a veces la monotonía aburre, como cuando nos desacostumbramos a las reglas, los edificios que las cumplen nos resultan aburridos, por lo que en la arquitectura moderna se utilizan formas y combinaciones que tienen como fin atraer al espectador. En el caso de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, Florencia es una ciudad de bajo nivel, o sea que las casas, los edificios mayormente no pasan de 2 niveles. Entonces se puede ver que con la cúpula se ve la jerarquía del ente arquitectónico. Ya en el caso del Palacio Strozzi, lo que se puede observar es cómo ese volumen contrasta con el alrededor. A lo que me refiero es que se puede ver cómo ese volumen resalta más que los otros edificios. En el cuarto capítulo de planos de color nos da una mayor importancia a los planos diseñados para limitar los volúmenes de los edificios más que al propio volumen que forman los edificios. En el quinto capítulo de escala y proporción nos enseña lo importante que de la modulación y la proporción, aunque a simple vista no se puedan percibir las medidas exactas, las composiciones nobles y bien integradas hacen su agradable contemplación. Las dos edificaciones están contempladas a estar en escala humana, sin embargo, demuestran una escala en cierto modo monumental, dando la sensación del espacio divino. Aquí lo que yo quería demostrar es en la proporción del edificio, que en el caso de la Basílica de San Lorenzo, en su fachada está lo que es la sección áurea, y se puede ver también en el Palacio Strozzi en la puerta y en las ventanas.
El sexto capítulo, que es del ritmo. El término ritmo se ha tomado de otras artes que incluyen el tiempo como uno de sus elementos y que están basados en el movimiento, como la música y la danza. Un cambio de una serie a otra que se produce con tal regularidad que no es necesario empezar desde el principio cada vez. En el caso de la Basílica de San Lorenzo, yo quise poner el ejemplo en el órgano, que se puede ver en un ritmo en las ménsulas, y en la fachada del Palacio Strozzi se puede ver que en sí la fachada es simétrica y se puede ver un ritmo en la sucesión de las ventanas. En el séptimo capítulo, la textura. Como regla general puede decirse que los materiales con texturas pobres mejoran un relieve marcado, mientras que los materiales de alta calidad pueden soportar una superficie lisa. De hecho, parece que les favorece la ausencia de relieve o decoración. Al ser estas edificaciones del mismo movimiento, el Renacimiento, se puede ver cómo las fachadas utilizan el material en su propia forma original. El octavo capítulo, que es de la luz natural, la importancia artística de la luz natural. Lo único que no se puede controlar, cambia de la mañana a la noche, de un día a otro, tanto en intensidad como en color. Un ejemplo de interior completamente cerrado e iluminado desde arriba es el Panteón de Roma. Ninguna foto nos ayuda, pero causa una gran impresión en ese espacio arquitectónico. También el sol no entra formando un cilindro de rayos inclinados, sino que es difusa porque llega desde una gran altura. Como ejemplo de luz natural, se puede ver en la Basílica de San Lorenzo como la luz penetra en el ente arquitectónico por la cúpula. El color. Debemos apuntar que no solamente se utiliza para proteger los materiales constructivos y enfatizar la estructura y la textura, sino para hacer más clara una gran composición arquitectónica y para articular las interrelaciones entre espacios a otros. Bueno, en este caso del color, se puede ver como en ambos entes se utilizaron lo que es el color gris, o sea, la piedra gris, en las zonas estructuralmente activas, que es algo típico de la arquitectura florentina, renacentista. Los colores claros que dan la representación de la divinidad. Y en el caso de la Basílica de San Lorenzo, son combinados con detalles dorados y plateados en elementos que se encuentran tanto en las cúpulas como en las pechinas. El sonido. Aunque la arquitectura no irradia ningún sonido, se refleja mediante las formas y los materiales. La impresión de un espacio se puede apreciar mediante lo acústico, lo visual y el tacto. El sonido en un ente en sí es el reflejo de la acústica en la arquitectura mediante los materiales y los espacios de los mismos. En el caso de la Basílica de San Lorenzo, tiene una superficie dura, ya dígase con paredes de techo y suelos de piedra, que tiene una ventaja de que se pueden aprovechar para los cantos de iglesia, pero no se pueden aprovechar los instrumentos de música de cámara. Y en la cúpula de la nave central se encuentra lo que es el órgano mayor. Este se encuentra en un punto estratégico, ya que por su misma ubicación el sonido es capaz de expandirse por las naves y debido a la poca cantidad de elementos verticales sólidos. En el Palacio Strozzi, su análisis se basó en las interpretaciones en el libro escrito por Bruno Sevi, Saber ver la arquitectura. En su interpretación política, ya se cuenta lo que es la parte de la familia, que era una antigua familia noble florentina y que tenía una competencia política y financiera con la familia Medici. En su interpretación físico-religiosa, desde el Renacimiento la educación tiene más valor. Estas relaciones hispano-italianas fueron muy importantes, ya que llevaron a la península las inquietudes y gustos que
propiciaron el Renacimiento español. En su interpretación científica, geométricamente, de forma general, el Palacio Strozzi se basa en la forma cuadrada de los espacios. En su interpretación socioeconómica, en ese tiempo la arquitectura, se puede decir que esta interpretación se toma ya lo que es la parte económica y social del país. En este caso, el Palacio Renacentista seguía la tradición mediterránea y que se organizaba en un patio central que decía que el hombre era el centro de todo, entonces lo tomaban como referencia. En la interpretación materialista, la tradición florentina está presente en el patio interior, que es cuadrado, como se había explicado anteriormente, de forma céntrica. Sobre todo la utilización del esgrafiado tomada del gótico. Allí representa guirnaldas que sirven para unir una serie de tondos. Se forma de dos cuerpos en el interior de una arcada sobre una serie de columnas de orden compuesto, mientras que el cuerpo superior es macizo, en él se abren una serie de vanos. En su interpretación técnica, el Palacio Strozzi es un ejemplo de arquitectura civil con su almohadillado de piedra, inspirado del Palacio Medici, pero con proporciones más armónicas. La planta del Palacio Strozzi es rigurosamente simétrica en sus dos ejes, con escalas claramente diferenciadas de sus principales habitaciones. La interpretación fisiopsicológica, ya que tenían una gran competencia política y financiera por la rivalidad de Strozzi y Medici, los Strozzi que hacían la familia Medici, dándose firmemente a la superioridad de los Medici. En la interpretación formalista, desde el Renacimiento la educación tenía más valor. Estas relaciones hispano-italianas fueron muy importantes, ya que llevaron a la península las inquietudes y gustos que propiciaron el Renacimiento español. Y en la interpretación espacial, ya que el Renacimiento era la edad de la elegancia, como se observa en esta obra arquitectónica, vibramos con ellas mismas de simpatía simbólica, ya que se suscitan reacciones en nuestro cuerpo y en nuestro ánimo. La simpatía simbolista ha intentado reducir el arte a una ciencia, es decir, un edificio no sería más que una máquina para producir ciertas reacciones humanas predeterminadas. Ya en el análisis compositivo de la Basílica de San Lorenzo, se habló lo que es del análisis del libro, escrito por Stig Eilier Rasmussen, Experiencia de la Arquitectura. Ya en esto se habla sobre yo lo que he hablado anteriormente, que es de los sólidos y cavidades, efectos de contraste, los planos de color, la escala y proporción, el ritmo, textura, luz natural, color, sonido. Y como conclusión general, yo puedo decir que estos temas desarrollados en clase me han abierto más la mente en términos de análisis a entes arquitectónicos. Como ya lo he dicho anteriormente, la serie de libros de Vitruvio hace una gran aportación a la arquitectura y al urbanismo, tratándolos como un arte, una información muy importante y detallada, tratando de ser descriptivos al entendimiento para relacionarse con todo lo que implica la construcción, la edificación y urbanización. En caso del libro de Sevi hay muchas imágenes con ejemplos de la historia de arquitectura que destacan su argumentación. Por eso es más fácil de conocer Sevi, y el libro mira la significancia del espacio para una arquitectura orgánica. Y con el último libro leído de la experiencia de la arquitectura, me ha abierto la mente en ser más consciente con los efectos de textura, descubrir por qué se utilizaron esos colores y si esa decisión fue en base a la orientación de espacios en relación con las ventanas.